La idolatría en la era judaica, parte 9. David, rey excelso, parte 2. Hagamos un resumen de la lección anterior. Estamos estudiando acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es el mismo Dios quien da ese testimonio. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. El corazón de David estaba preparado para servir a Dios desde muy joven. La Biblia dice en Hechos 13:22, quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esa es la clave de lo que Dios veía en David, que un varón conforme al corazón de Dios es un varón que hace todo lo que Dios quiere, hace la voluntad de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 21, y dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón de Dios está en su pueblo. Primeramente lo estuvo en Israel. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primeramente, el corazón de Dios, o el tesoro de Dios, estaba en Israel. Y donde estaba el tesoro, allí estaba el corazón de Dios. Y David luchó arduamente por este pueblo de Israel. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ese era el concepto de David. Ese era el pensamiento de David. De manera que también el pueblo era el tesoro de David. Y donde estaba el tesoro de David, ahí estaba su corazón. Había una armonía con el corazón de Dios. Por eso es que Dios vio en David un corazón conforme al corazón de él. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y siempre la actitud de Dios era por amor a su casa, buscar siempre el bien para Israel. En la era cristiana, el corazón de Dios está en su iglesia, está en su pueblo. Hechos 20:28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y este texto es sumamente interesante, hermanos, porque nos está diciendo lo mismo que nos dice David en el Salmo que acabamos de leer. Siempre iba a buscar el bien para el pueblo de Dios. Ahora es Dios diciéndole a los ancianos en Éfeso, a los obispos en Éfeso: cuídense a sí mismos y busquen el bien siempre del pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. El corazón de Dios está en su iglesia. El tesoro de Dios es su iglesia. La compró con su propia sangre, hermanos. Y el corazón de Dios está donde está su tesoro, en su iglesia. Si usted y yo queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, porque sí podemos serlo, entonces nuestro corazón debe estar donde está el tesoro de Dios. Nuestro corazón debe estar en su iglesia, servir a su iglesia, pastorear a su iglesia, alimentar a su iglesia. Israel fue muy desleal a Dios y sin embargo Dios cuidó de Israel. Esto nos enseña a nosotros como líderes que el cuidado de la iglesia de Dios no es directamente proporcional a la manera como el pueblo de Dios actúe. Me explico. Dios siempre cuidó a Israel, no importando cómo Israel actuara. Nosotros debemos amar, alimentar, pastorear, cuidar la iglesia del Señor, no importando
cómo la iglesia actúe, porque la iglesia es el tesoro de Dios y donde está el tesoro de Dios, ahí está el corazón de Dios. Y si yo y tú eres un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, entonces tu tesoro debe ser la iglesia, comenzando con tu familia, que es la primera iglesia, con el pueblo de Dios, con la iglesia en general. Debemos ocuparnos en alimentar y cuidar a este pueblo de nuestro Dios. Dios quiere que el sacrificio de su Hijo sea dado a conocer a toda criatura, porque Él es el único medio de salvación. La Biblia dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el Evangelio sea predicado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Los que predicamos queremos o debemos querer lo mismo que quiere Dios, que todos los hombres sean salvos. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, si los que predicamos queremos que todos los hombres sean salvos, llevamos la buena noticia y le rogamos a la gente que ellos también quieran lo que quiere Dios, que la gente sea salvo. Pero nosotros, como pueblo de Dios, hacemos lo que Dios quiere, que es que la gente sea salva. Donde está el tesoro de Dios, ahí está el corazón. El tesoro de Dios también está en el Evangelio de nuestro Señor Jesús y que su noticia sea propagada, porque Él es el único medio de salvación. También nosotros, tú y yo, podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Pues un corazón conforme al corazón de Dios hará lo que yo quiero, dijo el Señor. Yo quiero a la iglesia, yo quiero alimentarlos, yo quiero cuidarlos, yo quiero la humanidad, yo quiero llevarles el mensaje de salvación. Si usted y yo queremos lo que Dios quiere, entonces también nuestro corazón estará en el tesoro de Dios, donde está el corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no es un corazón que no comete errores o un corazón que no peca. David cometió muchos errores. Un corazón conforme al corazón de Dios se arrepiente cuando sabe que ha ofendido a Dios. Y usted puede leer el Salmo 51 cuando David reconoce que es contra Dios que ha pecado. Pero David sabía también que el corazón de Dios es un corazón lleno de misericordia, lleno de bondad, y pidió perdón. Porque donde un corazón contrito y humillado se acerca a Dios, Dios no lo desecha. Ese también es un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que conoce al corazón de Dios. Y aunque David cometió muchos errores, David conocía quién era Dios y se sometió, se sujetó a su misericordia. Un corazón que se arrepintió. Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios actúa conforme a la voluntad de Dios, aún en los momentos más grises, aún en los momentos más negros de su vida. Otra de las cosas que aprendemos de David es que un corazón conforme al corazón de Dios hace lo posible para que la presencia de Dios esté entre su pueblo. David se dio cuenta, hermanos, que durante el reinado de Saúl habían descuidado el arca. Eso lo dice Primera de Crónicas 13:3. Y David entonces decidió llevarla a Jerusalén. Como lo estudiamos en la lección pasada, en su primer intento cometió la imprudencia de transportarla según su sabiduría y no consultó la palabra de Dios, lo que trajo consecuencias nefastas. Eso está en 1 Crónicas 13:5-14. Usa murió, pero el intento de David es que Dios, la presencia de Dios esté entre su pueblo. Incluso le preparó un carro nuevo, pero no era esa la manera en que Dios decía que había que transportarla. Tuvo la mejor intención, pero no siempre la mejor intención o la buena intención va de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. A veces queremos adorar a Dios como nosotros queremos y no como Dios lo manda. Estoy hablando del creyente en general. En su segundo intento, David aprendió la lección. Lo hizo de la manera correcta, según la instrucción de Dios. Eso está en 1 Crónicas 15:1-29. Todo esto lo estudiamos en la lección pasada.
David trasladó el arca hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David, y la colocaron dentro de una carpa especial que David le había preparado. Primera Crónica 16, 1 al 2. Un tabernáculo que David había hecho especialmente para que el arca del pacto estuviera ahí, se resguardara ahí. Recordemos que David había conquistado la fortaleza de Sión, había expulsado a los jebuseos y había establecido allí la ciudad de David. Todo esto es parte de la lección anterior, hermano. Usted puede, si usted no ha visto la lección anterior, usted puede ubicar y puede buscar cómo o cuál fue la estrategia que usó David para conquistar la fortaleza de Sion. Es muy importante, muy interesante saberlo. El arca estaba en la tienda, en la carpa, en el tabernáculo que David le había preparado en la ciudad de David. El arca estaba en Jerusalén, pero podríamos preguntarnos, si el arca estaba en Jerusalén, entonces ¿dónde estaba el resto del tabernáculo? ¿Dónde estaba la fuente de bronce? ¿Dónde estaba el altar del holocausto? ¿Dónde estaba el altar de incienso? La mesa de los panes de la proposición, el candelabro. ¿Dónde estaba? Sabemos y estudiamos que en los tiempos de Elí, el arca fue capturada por los filisteos. Luego estos, por causa de las plagas y de las enfermedades que Dios les mandó, la dejaron libre y fue llevada a casa de Abinadab. La buscaron en la casa de Abinadab, la trasladaron mal como estudiamos anteriormente y se refugió o estuvo en la casa de Obed-Edom, y de allí, en el segundo intento, David la va a llevar ahora hasta la ciudad de David, hasta la fortaleza de Sión. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Gabaón era una comunidad, una ciudad que quedaba en el territorio de Benjamín. La Biblia no deja cabos sueltos. Entonces el arca lo tenemos ahora en la fortaleza de Sión y el tabernáculo lo tenemos muy cerca ahora en el territorio de Benjamín, en la ciudad de Gabaón, en un lugar alto. Están muy cerca porque Benjamín estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de David. También un corazón conforme al corazón de Dios desea una casa para Dios. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Este era el corazón de David. Quería el bien para el pueblo, pero también quería bien para el Señor. Quería que el arca del pacto, el arca de Dios, que era la representación de Dios, también estuviera en un sitio bueno. Y así como él pensó, yo tengo mi casa, ¿por qué no voy a permitir que Dios también tenga su propia casa? Y el Señor le responde a través del profeta Natán. Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Es interesante la respuesta que Dios le está dando a David. Nunca me he quejado por andar en una carpa. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de la tribu de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca le pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Entre otras cosas, el Señor le va a decir a David que no será él quien le construya una casa a Dios, sino será Dios el que le va a construir una casa a David en el concepto de casa de Dios. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Según de Samuel 7:12. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Según de Samuel 7:16. Mas sin embargo, el Señor sí acepta
la casa física que David quería hacerle, pero solo que no sería él quien se la hiciese. Él, el hijo de David, es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Según de Samuel 7:13. La idolatría en la era judaica. Estamos estudiando la parte 9 de nuestra serie de estudio en la era judaica, y estamos estudiando la segunda parte de David, rey excelso. David había conquistado la fortaleza de Sión. Se había sentado en la ciudad que acababa de establecer. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y antes de emprender a conquistar y ampliar sus dominios, David desea restaurar la relación de Dios y el pueblo. Había traído el arca del pacto. La tenía en una tienda o tabernáculo que había hecho para ella. Faltaba traer el tabernáculo que Moisés había levantado, el cual estaba en Gabaón, en el territorio de Benjamín, muy cerca de Jerusalén. En su mente estaba levantarle una casa a Dios, un templo. Si él tenía una casa, ¿por qué Dios no iba a tener la suya? Pensó David. Dios le dijo que él era el que le iba a levantar una descendencia, una casa a David. Sin embargo, estaba dispuesto a concederle el deseo a David de que él tuviese su casa, mas no sería construida por David. Pasan muchas cosas en la vida de David. No podemos, en nuestro estudio, analizar cada una de ellas. Su reino se sigue extendiendo. Los enemigos continúan cayendo. Era tan fuerte el ejército de David que la confianza sobre sus hombres, sobre sus guerreros, sus valientes, era tal que ya no sentía la necesidad de salir a guerrear con ellos. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Más vale no haberse quedado allí. Le hubiese sido mejor haber ido con sus hombres a la guerra. Aquí se viene la debacle espiritual de David, pues el pecado que asedia a los hombres de Dios, la lujuria, lo envolvió en sus redes. David viola varios de los mandamientos del decálogo. Codicia a la mujer ajena, comete adulterio, asesina, da falso testimonio, roba, deshonra a Dios, deshonra a su valiente soldado Urías, le miente, en fin, David enloqueció. El diablo, el enemigo, lo envolvió. Y en un solo acto, su vida espiritual se vino en debacle. No contento con ello, hace todo lo humanamente posible para que el pecado cometido no salga a la luz pública. A partir de este episodio, la familia de David se descompone. Asesinatos, engaños, traiciones, enfermedades físicas, todo devenido del pecado cometido. Solo el amor de Dios hacia este hombre, la gran misericordia, ese corazón misericordioso y bondadoso de Dios, a través del profeta Natán, hace que David entre en razón. Y es entonces cuando el corazón de David vuelve a ser conforme al corazón de Dios. De esto hablaba en la introducción, cuando dije que un hombre conforme al corazón de Dios, aún en los momentos más tristes y negros de su vida, hace lo que Dios quiere. Y David escribe el Salmo 51 en esta ocasión. Pero es Dios el que hace entrar en razón a David por medio del profeta Natán. Si no, David hubiese seguido engañado, siendo engañado, enredado en las redes del enemigo. Debemos resaltar que el adulterio era un pecado catalogado como pecado de soberbia, según Números 15, 30 al 31, por el cual, por este pecado no había expiación. La sentencia para el adúltero era una sentencia de muerte. No había animal que pudiera sacrificar para expiar
este pecado. Su sentencia era la muerte. Levítico 20:10. Continúa la vida de David. Incluso pierde momentáneamente su reinado cuando fue traicionado por Absalom, su hijo. David, ya perdonado por Dios y recuperado nuevamente su reinado, sigue ganando batallas y extendiendo sus dominios. Hay un episodio en la vida de David que es fundamental en lo que concierne a la adoración a Dios y el levantamiento del templo. Y lo vamos a analizar con detalle. Esto nos va a enseñar que el Señor en su soberanía, aún en los momentos más críticos de nuestra vida, hace que podamos crecer. La Biblia dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Las tentaciones que pone el diablo para hacernos tropezar, las permite Dios para hacernos crecer, para hacernos madurar y para darnos sabiduría, para poder ayudar a otros. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9, lo voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. En 2 Samuel capítulo 24 versículo 1, la Biblia dice, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel. Fueron muchas las ocasiones en que el enojo de Dios ardió contra su pueblo, al punto incluso de querer destruirlos completamente. Como lo dice en Éxodo capítulo 32, versículo 10, el número 14, 11 al 12, Jueces capítulo 2, versículo 13 al 15 y muchos textos más. También el Señor castigaba duramente al pueblo cuando éste no solamente desobedecía su palabra, sino cuando faltaba a su palabra, cuando faltaba a su juramento, como en el caso de los gabaonitas. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Y esto es una historia sumamente interesante. Los gabaonitas habían engañado con su astucia a los israelitas en los tiempos de Josué. Usted puede buscar esta historia en Josué capítulo 9, versículos 3 al 27, cómo esta gente, debiendo ser expulsada, logró integrarse o salvar su vida dentro del pueblo de Israel y trabajar dentro del pueblo de Israel. El error principal que produjo haber caído en ese engaño fue no haber consultado a Jehová. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también los juraron los príncipes de la congregación. Esto haremos con ellos, dijeron, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. El liderazgo de Israel había hecho un juramento. Aunque el mandato inicial de Dios fue expulsar a todas las naciones, ellos, por no consultar a Jehová, se dejaron atrapar por la astucia de los gabaonitas. Y para Dios, un juramento, el que ellos hayan jurado dejarles con vida, era como su propia palabra, debía cumplirse. Y aunque no tenemos registro del evento en el que se faltó al juramento, sí tenemos la confirmación del mismo por parte del mismo Dios. Durante el reinado de David, hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Saúl faltó al juramento hecho por Josué. Esa es una de las tantas razones por las cuales no se debe jurar, porque hacerlo sin cumplir la palabra trae sus consecuencias. Luego de todo este asunto, David busca la manera de arreglar la situación. David le preguntó a los gabaonitas,
¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Ellos respondieron, bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Tampoco podemos exigirle la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Y ellos le piden 7 hijos de Saúl para ejecutarlos. Después, Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres que fueron ejecutados, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bexán, donde los filisteos lo habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Según de Samuel 21, 10 al 13. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Según de Samuel 21, 14. Vemos entonces cómo el enojo del Señor produjo hambre en la tierra debido a la palabra que había faltado al juramento hecho por Josué y que había faltado Saúl. David remedia la situación y luego Dios hace que termine el hambre en la tierra. Entonces fueron muchas las razones por las cuales el enojo del Señor vino sobre el pueblo. Ahora regresando al tema que estábamos hablando. Después de este episodio, no encontramos otra razón por la cual Dios se haya enojado contra el pueblo. Pero el enemigo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, no le gusta ver a la gente en paz. No le gusta ver al pueblo de Dios sin dificultades. Por eso es importante siempre seguir el consejo del apóstol Pedro y estar preparados, estar vigilantes, velad. Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. El diablo sabía que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que aún en el error que había cometido contra Urías, el eteo, David había sido perdonado por la misericordia de Dios. La manera de hacer caer nuevamente a David era utilizando al pueblo. Por eso se levanta contra el mismo pueblo. Introduce en la mente de David la idea de realizar un censo en Israel y en Judá. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿La provocación de realizar el censo fue de Dios o de Satanás? Es una interesante pregunta la que surge de ambos textos. Yo les voy a dar cuál es mi parecer. Dios nunca hará algo para dañar o ir en contra de su pueblo. Dios no nos pone trampas, pero sí permite que el enemigo las coloque. El propósito del enemigo es hacernos daño, el de Dios, hacernos madurar, crecer. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el mismo Dios al desierto. Allí ayunó 40 días y 40 noches. Y Dios permitió que el diablo viniera a ponerle trampa, a tentarlo. Jesús pasó la tentación, pasó la prueba, pasó la situación difícil que se le presentó. El resultado, vinieron ángeles para servirle. El Señor Jesús creció y el diablo fue derrotado. Algo similar está pasando aquí. Algo similar pasa en nuestras vidas. Dios nunca va a hacer algo para dañar o ir en contra de su pueblo. Dios no nos pone trampas, pero Él permite que el enemigo las coloque. El propósito del enemigo es hacernos daño y el de Dios,
hacernos madurar, crecer. Lamentablemente el enemigo también conoce nuestro andar. Y aunque no puede leer nuestros pensamientos, porque el diablo no puede leer nuestros pensamientos, eso es algo que solamente lo conoce usted y lo conoce Dios, con nuestro actuar identifica lo que somos y en muchísimas ocasiones la gloria humana prevalece, aunque digamos que buscamos la gloria de Dios. No sé si me hago entender. Yo pienso, mi pensamiento solamente lo conoce Dios, pero con mis actitudes yo le comunico al diablo lo que yo realmente soy, lo que yo realmente estoy buscando. Y esto es lo que está pasando en David. La gloria humana prevaleció en David. David quería saber cuánta gente estaba a su cargo. Y es que el censo en sí no era pecado. Fíjense, la realización de un censo, las estadísticas, los números, no están mal. Lo bueno o lo malo viene marcado por el propósito con que se realicen. Por ejemplo, Dios en muchas ocasiones mandó a hacer un censo. Tomemos una de esas ocasiones. Dice la Biblia en Números 3:12, mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes, anota en una lista a cada varón de un mes o más. ¿Por qué hace Dios esto? Porque los levitas iban a ser los sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Necesitaba saber cuántos levitas habían, necesitaba saber cuántos hijos varones de Israel había. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más edad llegó a 22,000. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora cuenta todos los primeros hijos varones que hay en Israel, de un mes o más, y anota sus nombres en una lista. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. Y el número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Habían más varones de entre los hijos de Israel que levitas. Los primeros hijos varones de Israel superaron al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Eso está en números 3, 46 y 47. Entonces, este es un ejemplo de cómo Dios necesitó de los números, necesitó del censo para organizar todo el plan que estaba ejecutando. En esta y en muchas otras ocasiones los números fueron importantes para Dios. Entonces el problema no eran los números, el problema no era el censo. El problema era el propósito con el cual David estaba haciendo el censo. Y como yo le estoy dando mi parecer, yo creo que fue la vanagloria de David. Fíjense, las razones del censo de David. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Para que yo sepa, ni siquiera para que Dios sepa con cuánta gente cuenta, que es lo que Dios había hecho en los censos anteriores, sino para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab, que está en ese momento viviendo con David, que está hablando con David, está conociendo cuál es el propósito que está teniendo David. La clave está en la pregunta de Joab, quien conoce a David. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? La palabra traducida por complacer es la palabra hebrea jafet, que significa figurativamente, entre otros significados, porque del hebreo al español, una palabra en hebreo tiene como 16 significados en español. La palabra jafet significa agradarse con,
significa deseo, agradar, deleitarse, placer. David sentía placer de saber con cuánta gente contaba. David sentía placer de saber cuán grande había crecido su territorio. En este momento David no estaba dándole la gloria de Dios, quien era el que había hecho la extensión de su territorio, para que yo sepa con cuánta gente cuento. Es la vanagloria lo que hace que el hombre caiga. Y por la boca para afuera podemos decir, la gloria sea para Dios. Pero por dentro podemos estar vanagloriosos. Y Dios conoce mi pensamiento, y yo conozco mi pensamiento, el diablo no lo conoce, pero mis actitudes las va a usar el diablo para hacerme caer. Eso fue lo que hizo el diablo. Conoció la actitud de David y provocó hacer el censo. Y Dios se lo permitió, porque había que darle una lección a David. Y además, por otra razón, porque recuerden, mientras el diablo pone trampa para hacernos caer, Dios usa esos mismos eventos para hacernos crecer, para hacernos madurar y para enaltecer su obra, como lo vamos a ver dentro de unos instantes. David se agradaba, David se complacía, se deleitaba, quería saber el número de personas que estaban bajo su mando. David cometió el clásico error del liderazgo, vanagloriarse con los números. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada y además 500,000 en Judá. Tenía bastante gente al servicio. El corazón de David, en ocasiones, como nos suele suceder, no estaba en conexión con el corazón de Dios. Pero Dios, una vez más, en su gran misericordia, hace que David entre en razón. Mire, en la vida de David vemos cómo la misericordia de Dios actúa para un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios, aún en los momentos difíciles. Y una vez más, en su gran misericordia, Dios hace que David entre en razón. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente al haber cometido el censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. David sabía que lo que había cometido era una tontería, se había dejado llevar por la vanagloria. Le remordió la conciencia. Y fíjense, hermanos, que la conciencia no es guía para identificarnos que vamos por buen camino, pero sí es una guía para mostrarnos cuando estamos haciendo lo malo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 19 al 21, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Pero David en este momento se está sintiendo culpable de haber cometido esa tontería. Nuevamente David se conecta con el corazón de Dios y vuelve a ser un varón conforme a su corazón. Y acude a Dios, que es importante resaltarlo. La respuesta de Dios, a la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. El Señor le confirma a David que lo que había hecho era realmente una tontería y estaba enojado. Y cuando David le pide perdón, Dios le dice, bueno, esta decisión que tú has tomado no se quedará sin consecuencia.
te doy 3 opciones. Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor que me envió, le dijo Gad. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. David ya conocía la misericordia de Dios y lo grande que era para con él. Y dijo, mejor caer en manos de Dios, que en el cual su misericordia es grande, y no caer en manos humanas. Así que elijo la tercera opción, 3 días de una terrible plaga por todo el país. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 60,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. El mismo territorio en el cual David había mandado hacer el censo, desde Dan hasta Beerseba. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Esto es clave. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Según de Samuel 24, 16 al 17. Dato importante. El ángel se detuvo junto al campo de trillar de Arauna al Jebuseo. Dato importante. Ahí se detuvo. Ahí fue donde Dios dio la orden que se detuviera, que no destruyera Jerusalén. Ese día, Gad fue a ver a David y le dijo, sube y edifica un altar al Señor. ¿Dónde? En el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, donde el ángel se había parado, donde el ángel estaba, junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. ¿Había un Jebuseo todavía por ahí? Sí. Sigamos aquí. Todo lo que pasó nos trajo a este punto. Crucial en la historia de Israel, en la vida de David, crucial en el judaísmo como religión. Como dije anteriormente, Dios todo lo transforma para bien del pueblo de Dios. Bien lo dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 8. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que ocurrió, el censo, las plagas, no era bueno. La Biblia no dice que todo lo que ocurre son buenas cosas. La Biblia dice que todo lo que ocurre son para el bien. Son 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es que las cosas sean buenas y otra cosa es que sean para el bien. Dios puede transformar algo que fue malo para el bien de los que le aman. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Todo lo que pasó en este episodio de la vida de David nos trae a este momento en que está el ángel parado junto al campo de trillar de Arauna al Jebuseo y el vidente de Dios, Gad, diciéndole a David, sube y edifica un altar al Señor en ese lugar. Crucial en la historia de Israel, en la vida de David, crucial en el judaísmo como religión. No sabemos, ni jamás lo sabremos, de qué otra manera se hubiese llegado a este punto. Pero lo que viene es sumamente interesante. La compra del terreno en el monte Moriah. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad.
Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba a David, salió del campo del trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. Arauna era jebuseo. Recuerden que los jebuseos habían sido expulsados del monte Sión. Nos ubicamos aquí en el mapa que usamos en la lección anterior. Aquí tenemos que junto al monte Moriah está el monte de Sión. Eran 2 de los montes que rodeaban Jerusalén. David había conquistado la fortaleza de Sión, como lo estudiamos en la lección anterior. Habían sido expulsados los jebuseos y ahora encontramos un jebuseo viviendo en la tierra de Moriah. El monte de Sión estaba la ciudad de David, rodeado de esa fortaleza enorme. Ahora a David le corresponde conquistar el monte o la tierra que estaba a un lado y con el que se comunicaba por medio de un valle, el monte Moriah. Los jebuseos, como dije anteriormente, también habitaban en la tierra de Moriah. Arauna el jebuseo era dueño de esas tierras. La tierra de Moriah tenía una historia muy particular dentro del pueblo de Israel. Era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En Génesis 22:2, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces la tierra de Moriah tenía muchos montes, tenía varios montes. Y Dios le dice a Abraham: allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ve a la tierra de Moriah y yo te voy a mostrar el monte donde has de levantar el altar para sacrificar a Isaac. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Tenemos que Dios fue el que escogió el lugar en la tierra de Moriah, llamado posteriormente el monte Moriah, donde se iba a levantar el altar, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el mismo lugar donde está el ángel de Jehová junto a la tierra de Arauna, el jebuseo. La tierra de Moriah tenía varios montes, pero Dios tenía uno en especial, el monte donde Abraham levantó el altar para ofrecer el holocausto a Dios. Nuevamente Dios manda que se levante un altar en ese mismo lugar. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el jebuseo, según de Samuel 24:18, en la misma tierra de Moriah. El campo de trillar de Arauna estaba ubicado justamente en el monte escogido por Dios para que Abraham sacrificara a Isaac. Y justamente ahí, en el mismo sitio, Dios envía a David a que levante nuevamente un altar. Sin lugar a dudas, era el lugar escogido por Dios. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió, se inclinó ante el rey, rostro en tierra, y le pregunta: ¿por qué ha venido mi señor el rey? David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que él detenga la plaga. Esto es sumamente interesante, hermano. Le responde a Arauna: yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar. Y también te daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Eso está en 1 Crónicas 21, 23 al 25. Qué interesante, hermano, que en el sitio donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que luego sacrificó al carnero, donde levantó el altar, es el mismo sitio donde Dios está enviando a David a levantar un altar.
Y precisamente David está diciéndole a Arauna, yo te compro la era, yo te compro el terreno, yo te compro el campo. Fíjese, hermano, que la tierra de Moriat, el monte de Moriat, no fue conquistado por medio de guerras. No se derramó sangre humana en ese sitio, ni con Isaac, ni David conquistando la tierra. El terreno fue comprado. Dios no permitió que David construyera el templo porque David tenía las manos manchadas de sangre. Tampoco iba a permitir que la tierra donde se iba a edificar el templo fuese manchada de sangre. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Era prohibido realizar sacrificios en otro sitio que no fuera el tabernáculo de reunión. Eso lo decía la ley de Moisés. Fíjense. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto ha ordenado el Señor. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven su sacrificio al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. Era prohibido. Se tenía que sacrificar, era en el altar del holocausto, en el tabernáculo. En el texto anterior dice que David lo hizo allá en el altar, porque Dios se lo había ordenado. Y David ofreció el holocausto y Dios respondió la oración. O sea que Dios está admitiendo ese sacrificio en ese lugar. Luego David dijo, este será el sitio del templo del Señor Dios. Dios escogió el templo, hermano. Dios escogió la tierra donde iba a ser construido el templo, hermano. Este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. Primera Crónica 22, 1 al 2. David sacrificó en ese lugar fuera del tabernáculo porque Dios se lo ordenó. Dios escogió el sitio donde Salomón levantaría el templo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí esto me parece hermosísimo. Me parece hermosísimo que Dios transforme una tragedia en algo para el bien del pueblo de Dios. Cualquier cosa que usted esté pasando, hermano o hermana, eso pasará. Y Dios va a usar eso para el bien suyo. Así como Dios usó toda esta situación del censo y la plaga para el bien del pueblo. El sitio donde se erigió el templo es precisamente el sitio donde Dios dijo, detente, no destruyas ese sitio. Ese sitio va a ser para mí. Ese sitio va a ser donde el templo va a ser levantado. Qué hermoso es esto, hermano. Esto es historia. Ahí tenemos dos mapas. El mapa que vimos anteriormente. Estaba Sión, el monte Moriah. Vemos entonces que en la misma ubicación donde estaba Sión está la ciudad de David en el mapa derecho. Y donde estaba Moriah estaba el altar, mire, y el templo. En el mismo lugar. Y aquí abajo, la ciudad nueva. O sea que el templo quedaba arriba de la ciudad nueva. Había que subir para ir hasta el templo. Esta es la Jerusalén del Antiguo Testamento. Tenemos el mapa aquí de la Jerusalén actual, tomado de Google Earth. La ciudad de David, donde quedaba el monte Sión. Y aquí más arribita, donde estaba el monte Moriah. Y esto que usted ve aquí dorado, es la cúpula dorada.
La ve aquí con mayor definición. De noche. La cúpula dorada y aquí está el muro de los lamentos actual. En este sitio, donde está la cúpula dorada, según los arqueólogos, según los historiadores, según lo que acabamos de estudiar, estaba el templo de Jerusalén. Y debajo del domo de la roca, según cuentan los arqueólogos, está precisamente el altar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde David levantó ofrendas quemadas allá en lo que acabamos de leer. Esa era la tierra de Arauna el Jebuseo. Y para nuestro mayor conocimiento en historia, hermanos, el terreno donde está la cúpula dorada, el domo de la roca, ese terreno es israelita. Pero ¿sabe por qué es israelita? No porque David lo haya conquistado con sangre, como conquistó la fortaleza de Sión y como conquistó muchos otros territorios. Es territorio israelita porque David lo compró. Costó 600 piezas de oro. Fue un terreno comprado. Esa parte donde está la explanada, ahí donde usted ve esa foto ahí en la parte derecha, eso es territorio israelita porque David lo compró por derecho. Están los documentos. Y los documentos son los documentos históricos, lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento. Así lo confirma. Legalmente, ese territorio es de Israel. Luego Adonías se proclama rey. Ya David había llegado a su vejez. Por ese tiempo Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalom y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simeí y rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Sogelep, cerca del manantial en Genrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Bexabet, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré, le dijo Natán, y confirmaré todo lo que has dicho. Entonces Bexabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba, y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Y ya estudiamos lo que valía un juramento del rey, lo que valía un juramento del pueblo de Dios. David no podía echarse para atrás ese juramento, porque pasaría lo mismo de cuando Saúl faltó al juramento con los gabaonitas. Sin embargo, Adonías se proclamó rey, y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo.
Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: y señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: llamen a Bexabé. Así que Bexabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Bexabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gijón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor Dios de mi señor el rey ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gijón, y Salomón iba montado en una mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joac oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gijón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gijón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey. Y todos los funcionarios han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure que hoy no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó a llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie y dijo: hermanos míos y pueblo mío,
Era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Eso está en 1 Crónicas 28, 1 al 3. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar, y de entre la familia de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo: tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas, como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, le doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posición y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. 1 Crónicas 28, 8 al 10. En la próxima clase estudiaremos el reinado de Salomón. Por ahora, terminamos la idolatría en la era judaica, parte 9, la segunda parte del David, rey excelso. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Espero que este estudio haya sido de edificación, como lo ha sido para mí. Que Dios le bendiga.